CNI, todo ojo lo verá. Muy bienvenidos a este segmento Reflexiones que dan vida. Saludos de Pastor Eleuterio Hernández, un privilegio de nuevo estar con ustedes en este espacio y vamos a hacer énfasis al espacio, una reflexión para nuestra vida espiritual. Esta vez tengo la lectura de la palabra del Señor con ustedes en el Salmo 146, un salmo muchas veces leído, pero tiene una bendición muy grande puedo decir, para nuestra vida espiritual, pero también para la época en que estamos viviendo. En este salmo, voy a tratar de dividirlo en tres partes. La primera, el salmo comienza con una, alabanza a Dios. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque tenemos que alabar. La segunda parte del salmo también nos lleva a ver una situación, podemos decir muchas veces que hemos enfrentado como el caso de la muerte de un ser querido, como el caso de promesas que nos hicieron, nos fallaron, como el caso de poner nuestra confianza en algo y esperar en algo y luego se esfuma nuestra esperanza. El Salmo nos lleva por este recorrido y la última parte es, el Salmo alienta a nuestros corazones también a confiar en Dios. Y creo que en estos tiempos que vivimos debemos de confiar en Dios. Muchos de nosotros que ya tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, pues de hecho el Señor nos exhorta para que de nuevo pongamos nuestra mirada en el Señor. Para los que por vez primera tienen la bendición de escuchar la palabra del Señor, hoy la Biblia en este Salmo 146 nos invita a decir, confiemos en el Señor, confiemos en Dios. ¿Y cuál es el motivo de confiar en el Señor? Entonces voy a leer entonces esta parte del Salmo 146 del versículo 5. Y en el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así de que el Salmo 146 inicia con esta primera palabra que dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esa palabra bienaventuranza en la Biblia aparece como dichosa la persona que pone su confianza en Dios. ¿Por qué es dichosa la persona que pone su confianza en Dios? Y de hecho el Salmo pues está hablando a una nación y está exhortando a esa nación de Israel y hoy a su pueblo, no nosotros el pueblo del Señor y usted también que Dios lo exhorta a decir, dichosas aquellas personas que ponen su mirada en Dios. ¿Por qué? Porque dice, ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Podemos ver un Dios poderoso, ¿no? Un Dios creador, un Dios entonces que está en este salmo siendo resaltado porque es el creador. Y qué bueno saber que el lugar donde estamos, la tierra donde estamos, lo crió Dios. Qué bueno saber que tenemos un Dios creador. Qué bueno saber que tenemos un Dios poderoso en este salmo. Pero también dice, no solamente hizo los cielos y la tierra. Estoy en el versículo 6, dice, también el mar y todo lo que en él hay. El Salmo está haciendo una referencia del libro de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, donde nos habla acerca de Dios creador. Y muchas veces nosotros vemos el universo, vemos la tierra, vemos el lugar donde estamos. Ahí estamos viendo la mano poderosa de Dios, porque estamos viendo, como dice el Salmo, los cielos, vemos la tierra, pero también vemos el mar y todo lo que en él hay. La Biblia dice en este Salmo, Dios es el creador de todo ello. Y en la segunda parte también dice que Dios también guarda verdad para siempre y hace justicia a los agraviados. Tenemos un Dios también cercano a nosotros, que ve las injusticias, ve los desprecios, ve también todo lo que sufrimos en esta tierra, pero Él está cercano a nosotros, Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a ayudarnos. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que es el
capítulo 18 del Evangelio de Lucas, los que hemos tenido una lectura de Lucas 18, Jesús habló acerca de la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y nos cuenta la parábola de una viuda. Dice que necesitaba que un juez lo ayudara, lo auxiliara y le hiciera justicia. Sin embargo, en el texto dice que ese juez era un hombre malo, lo dice la parábola, que en un momento no quiso atender a esta viuda. Sin embargo, a la persistencia de la viuda, en un momento ese juez malo dijo: voy a atender a la viuda. Y Jesús dice: si un hombre malo en un momento tiene la conciencia de atender a una persona que le está rogando, entonces al final el Señor dice: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice que también Él va a atender a aquellos que le claman de día y de noche. Y en este versículo dice: Él no deja desamparado a aquellos que están sufriendo. Tenemos un Dios justo que nos atiende, que nos escucha. Así de que qué bueno que nosotros nos acercamos a Dios. Es decir, no me oyen, no me escuchan, me ignoran, pero Dios no nos ignora. Dios está dispuesto. Por eso en esta parábola que resalté, al final de la parábola, el Señor dice: si un hombre malo atiende, cuánto más un Dios bueno, un Dios que se acerca, un Dios que nos escucha. Así de que el Salmo 146 nos está abriendo un espacio para acercarnos a Dios, nos está abriendo un espacio para que nosotros también podamos orar a Dios, podamos clamar al Señor. Y en su oportunidad, también el Salmo nos muestra: Dios tiene respuestas a nuestras oraciones. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Le ha orado usted alguna vez a Dios? ¿Ha doblado una vez sus rodillas y lo ha hecho en un momento? Si no lo ha hecho, el Salmo 146 nos exhorta y nos dice: Él hace justicia. ¿Y en qué momento hace Dios justicia? Cuando el texto dice: dichosos aquellos entonces que han puesto su esperanza en un Dios que nos ayuda. Miremos otra parte del Salmo. En el Salmo dice: también ese Dios da pan a los hambrientos. Y yo puedo decir en esta hora: gloria a Dios. Usted también puede decir: gloria a Dios. Tenemos un Dios proveedor, un Dios que nos alimenta. Y en un momento uno pues quisiera que cayera del cielo el alimento diario, aunque en la historia de Israel, los 40 años, la Biblia dice que Dios alimentó a su pueblo e hizo caer maná del cielo. Israel salía a recoger ese maná. Pueda que hoy literalmente no tenemos esa experiencia, o pueda que en un momento sobrenatural Dios lo puede hacer. Sin embargo, Él es nuestro proveedor. Él nos bendice, Él abre la puerta para que entonces tengamos una puerta de bendición, una puerta de provisión, un trabajo, un negocio. Dios lo puede bendecir. El texto encierra el pensamiento, dice: da pan a los hambrientos. Y me gusta ver también el Salmo 103. En el Salmo 103, los primeros versículos, el pensamiento del Salmo 103 dice que Él entonces no solamente nos perdona, también dice: sacia de bien nuestra boca. Esta palabra me interesa y me gusta mucho hacer énfasis en algunos sermones. Cuando dice sacia de bien nuestra boca, dice nos da el alimento. Pero no solamente el alimento, sino también nos da la bendición de disfrutar el alimento. Puede en un momento usted está enfermo, puede que usted ha perdido el apetito en cuanto entonces podemos decir de su alimentación. Él no solamente da pan, sino también disfrutamos ese pan. Así de que tenemos un Dios poderoso, Dios que nos alimenta, pero también Dios que nos permite sentarnos a nuestra mesa y disfrutar de este pan. Si no lo ha disfrutado, pues hoy estamos en la oportunidad de decir: clamemos a Dios, oremos al Señor, pidamos su gracia, su misericordia, y tenemos ese Dios quien
nos alimenta. Y por último podemos ver la otra parte interesante que dice entonces Jesús en Mateo 4:4, que el hombre no puede vivir solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede hacer que tengamos abundancia de pan en nuestra mesa. Puede hacer que tengamos también la bendición de tener nuestras despensas llenas. En este momento lo puedo imaginar así. Pero nuestra alma también necesita del Señor. Nuestra alma necesita de la palabra del Señor. Y Jesús resalta este versículo y dice, el hombre no puede vivir solamente de pan, sino también necesita de Dios. Necesita la palabra de Dios que conforta sus corazones. Me gusta también aquella descripción del Evangelio de Juan, cuando Jesús se pone en pie, dice en el último, el gran día de la fiesta, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ese contexto es interesante ver, porque en una fiesta, usted ha estado en una fiesta, yo he estado en una fiesta, y qué bendición en la cultura guatemalteca, porque en nuestras fiestas hay de todo, hay bebida, hay comida, etcétera, y algunas veces pues salimos satisfechos de una fiesta, ¿no? El pueblo de Israel tenía la misma bendición, porque dice que las fiestas eran 8 días, y había de todo, había comida, había buena convivencia. Sin embargo, Jesús resalta la necesidad espiritual, porque dice, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Algo así como usted diría, después de comer, beber, etcétera, disfrutar, pues al final uno dice, pues estoy satisfecho, no necesito nada más. Sin embargo, Jesús dice, pueda que tengas todo en lo material, pero necesitas también de Dios. Por eso el texto dice, da pan a los hambrientos. Y qué bueno, ya resumo esta última parte, qué bueno cuando disfrutamos del pan de la mesa, pero también qué bueno disfrutar las bendiciones espirituales del Señor. ¿Cuál sería ese pan? La palabra, sentarnos, disfrutar la palabra del Señor. En este caso, leer la Biblia, disfrutar estos versículos de la palabra del Señor. Pero también qué bueno disfrutar esa bendición del Señor. Qué bueno también tener ese despertar espiritual. Qué bueno entonces tener, como dice el Salmo 42, hambre. Entonces dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bueno también tener esa necesidad de Dios. Y muchas veces no nos hemos acercado a Dios, pero el Salmo nos alienta a acercarnos a Dios. Los versículos siguientes dice, tenemos un Dios que nos liberta a los cautivos. Vuelvo al primer pensamiento. ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Yo dije que el Salmo lo iba a dividir en 3 partes y hoy voy a hacer énfasis en la primera parte. Dice, debemos de cantar al Señor. En este Salmo dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué canto a Dios? Porque tengo un Dios que me ayuda. Tengo un Dios que hace justicia, que me escucha en las situaciones en que vivo. Pero también tengo un Dios que me alimenta espiritual y literalmente. Nos da el pan, nos da la bendición de su palabra. Hoy tenemos abundancia de predicación. Hoy, en este momento que estamos en este segmento, tenemos esta bendición de estar atento a la palabra del Señor. Alabamos a Dios, porque también Dios, dice el texto, nos ha libertado de nuestra cautividad. Israel literalmente está pensando en una cautividad de 400 años en Egipto, donde el contexto de Éxodo 3 dice, sufrieron, lloraron, se angustiaron, Dios vio su angustia, Dios vio su sufrimiento, sin embargo, los sacó de su cautiverio, los libertó el Señor. Si lo aplicamos hoy y podemos decir, pueda que nosotros no vivimos en un contexto, en la cultura guatemalteca no da para que uno sea esclavo y lo vendieron para que uno sea esclavo, pero podemos ver la esclavitud del pecado, podemos ver la esclavitud
en muchas veces en algo donde no podemos salir, algo que no podemos dejar. Y si bien podemos hacerlo más entonces cercano al ambiente cultural de Guatemala, muchas veces estamos esclavos hasta de un vicio. Estamos esclavos de algo que no podemos dejar y que no nos trae la paz. Pero el texto dice, Jehová liberta a los cautivos. Así de que cualquiera que sea un proceso que estamos pasando y no podemos salir, me gusta ver al Gadareno. Dice la palabra del Señor en los evangelios que Jesús llegó a la ciudad de Gadara y había un hombre que estaba cautivo por espíritus malignos, por espíritus que lo tenían encarcelado por años, y literalmente dice que rompía las cadenas. Pero al ver la presencia de Jesús, tuvo la dicha de ser libre. En un momento la Biblia dice que estaba entonces en su juicio cabal. Es más, le dijo al Señor, déjeme ir contigo como uno de tus discípulos. Y el Señor le dice, ve a los tuyos, ve a tu pueblo y cuéntales a ellos cuán grandes cosas ha hecho el Señor entonces contigo. Y quiero decirle en ese momento, Dios puede libertarnos de cualquier situación en que estemos viviendo. Si Israel estuvo cautivo 400 años y fue libre, Dios nos puede librar a nosotros también de cualquier circunstancia en que estamos, de cualquier situación en que estemos viviendo. Él tiene poder. Ya vimos en los primeros versículos que resaltamos, tenemos un Dios poderoso, creador, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿Cómo no puede sacarnos Dios de la condición en que estamos? Así de que yo espero que ahí donde usted está, alabe a Dios y usted diga, Señor, tú me puedes sacar de la condición en que estoy. La otra parte dice, también abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos. Voy a hacer énfasis en esta primera parte. Abrir los ojos a un ciego. Literalmente podemos ver un milagro, entonces, que Dios puede hacer. Y yo creo que en todos la audiencia que tenemos, pues hemos visto esa bendición. Alguien puede decir, yo doy testimonio que el Señor me devolvió la vista. Literalmente vi a una hermana la otra vez que ella había quedado ciega por 2 años y al final pues le hicieron una cirugía en sus ojos, y después de la cirugía sus ojos todavía pasó como casi 20 días, un mes, pero ella testifica, dice, un día le oré al Señor y dije, Señor, ya me hicieron una cirugía en mis ojos y no hay manera que yo tenga esa respuesta de esta cirugía, ese efecto de la cirugía. Pero ella dice, en un momento Dios me devolvió la vista, y ella feliz, alabando a Dios, diciendo, gracias Señor, porque me has dado el privilegio de volver a ver la creación de Dios. Si lo pudiéramos manejar literalmente, qué bendición disfrutar la hermosura de la creación de Dios, tener la dicha de ver. Pero este Salmo 146 no solamente nos lleva en un milagro de literalmente de que Dios nos devuelva la vista a los ciegos, sino también el milagro entonces de que podamos disfrutar a Dios, ver a Dios, quizás no literalmente con nuestros ojos, pero a través de la palabra. Entonces, hoy tener la dicha de ver un Dios poderoso. Si usted por primera vez está escuchando la palabra y estamos en el Salmo 146, usted hoy está entendiendo y tiene un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que lo ayuda, un Dios que lo alimenta. Por eso el Salmo dice, Él abre los ojos a los ciegos y nos da la esperanza de tener entonces la dicha de ver la palabra de Dios, las promesas de Dios y ver la esperanza en Dios. Así de que Dios puede hacer ese milagro, literalmente devolvernos la vista, pero también espiritualmente tener entonces hoy la esperanza de ver un Dios poderoso, un Dios creador del cielo y la tierra, que nos puede sacar en la condición en que estamos. Dice, también Jehová levanta a los caídos
¿En qué está pensando el salmista al usar la palabra caídos? La condición en que estamos. Podemos decir en un fracaso, pueda espiritual, pueda material, pueda económico, pueda en cualquier circunstancia de la vida que estemos atravesando. De ahí nos levanta el Señor. Gloria al Señor. Yo espero que usted donde está, alabe a Dios, diga, gracias Señor, porque me puedes levantar aún hasta en un lecho y dolor, en una enfermedad. Estamos quizás hasta en un hospital, en una cama, y ¿quién nos puede sacar donde estamos? Dios nos puede levantar donde estamos. Dios nos puede sacar en la condición en que nosotros estamos atravesando. Así de que yo espero que usted también, en conjunto con el Salmo 146, alabe a Dios y pueda usted decir, alabo al Señor, adoro al Señor, le canto al Señor, exalto el nombre del Señor, porque Dios me puede levantar en la condición en que yo estoy. El versículo sigue, dice, también ama a los justos, gloria a Dios. Vivimos en un contexto de Guatemala de mucha injusticia. Y usted diría, ¿qué de aquellos que su mentalidad es otra? No viven en un mundo de injusticia y su proceder han tratado la manera de agradar a Dios. El texto dice, también Dios nos ama. El buen proceder también Dios lo elogia. El buen proceder Dios lo aplauda. El buen proceder también es del agrado del Señor. Así de que siéntese satisfecho, aunque usted vive en un mundo de injusticia, en un mundo donde está sufriendo, pero si su actitud es agradar a Dios, tratar la manera de hacer lo mejor para Dios, el texto dice, Dios también nos ama. Y el versículo 9 dice, también Jehová guarda al extranjero. Esa palabra extranjero es quién por usted, quién por alguien. Vive en un mundo desconocido, nadie le tiende la mano. Creo alguien pueda tener una experiencia similar, donde pueda llegar en un nuevo país, un nuevo departamento, donde no tiene ninguna amistad. Es exactamente el pensamiento del salmista, el extranjero. Israel se le enseñó a que tendiera la mano a los extranjeros, a los caminantes. Por eso dice que aún hasta el diseño de las casas dice que tenían que hacer un aposento, podemos decir un apartamento para alguien que en un momento necesita entonces ayuda, necesita refugio. Israel fue enseñado para refugiar a aquel que en un momento está desamparado, pues se le tiende la mano. Ahora dice, si ustedes tienen un diseño en sus hogares, en sus casas, y atienden a alguien que está desamparado, Jehová guarda al extranjero. Y el pensamiento sería, del contexto de esa palabra extranjero, sería, si en un momento estás desamparado, en un momento nadie te auxilia, en un momento todos te abandonaron. Hoy voy a hacer énfasis en la segunda parte. El texto dice, por eso el texto dice que no debemos de confiar en príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en ellos salvación. El texto usó aquí la palabra salvación. Ellos no nos ayudan. Dice, en un momento, entonces, en el mismo día, pueden perecer. En otras palabras, el salmista nos enseña, cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en alguna persona, pueda que en ese momento nos abandona, pueda que en ese momento nos desamparan. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En un momento pueda usted en su vehículo se quedó y ya no pudo continuar su marcha y usted dice, voy a llamar a un amigo, el más cercano, y el amigo le dice, fíjate que hoy no te puedo ayudar. Y entonces todo el contexto está enfocado en esta tierra no podemos poner nuestra esperanza en persona alguna, ni en príncipe alguno. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él guarda al extranjero. Y la palabra extranjero acá es cuando nadie te auxilia, cuando nadie te ayuda, cuando nadie está cerca de ti. Dios está cerca de nosotros. Así de que podemos decir en este momento, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza.
Él está dispuesto a ayudarnos. Así de que usted alabe a Dios y diga, aunque todos me dejaron, aunque todos me han desamparado, pero Dios nunca nos ha desamparado. Así de que el Salmo 146 tiene una gran riqueza para nosotros, porque nos lleva en ese camino de poner nuestra mirada en Dios, de poner nuestra confianza en Dios y esperar en Dios respuestas, ayuda, consuelo. Y en este versículo que estamos haciendo énfasis dice, en la soledad, la palabra extranjero se puede ver también, aún en la soledad en que estamos, Dios se acerca y nos auxilia. Así de que en este momento lo hemos pasado muy bien, leyendo el Salmo 146 y ver a un Dios poderoso, un Dios que está cercano a nosotros, un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Yo quiero orar por usted esta hora. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hacemos lo que exactamente el Salmo 146 dice? Dichosos aquellos, entonces, que han puesto su mirada en ese Dios que les ayuda. Lo invito, ahí donde está, incline su rostro a Dios. Si puede doblar sus rodillas, pues amén, qué bueno. Ahí donde está, quizás desamparado, quizás en un vicio, como ya el Salmo lo dijo, entonces levanta al caído, quizás un enfermo, en la condición en que está. Dios está dispuesto a ayudar. Déjenme orar por su vida. Ore usted también a Dios. Y es un momento muy especial para su vida, que usted pueda levantar su mirada y poner hoy su confianza en Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento y ese segmento de reflexión a nuestra vida, Señor. Tú nos das la esperanza, nos das el consuelo. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y oramos por toda, Señor, la audiencia en este momento. Alguien ahí está orando, alguien está levantando su vista al cielo, sus manos al cielo, poniendo su confianza en ti y diciendo, Señor, ayúdame, Señor. Estoy en una total soledad. Estoy solo, Señor. No tengo quien me ayuda. Pero el texto dice, Jehová guarda a los extranjeros. Alúmbranos el camino. Puede ser que estamos en una oscuridad espiritual. Sácanos de esa oscuridad espiritual. Oramos también para que nos libertas, Señor. Nos ayudes, Señor. Oramos también para que nos abras nuestros ojos espirituales, y podamos ver esa bendición de Dios para nosotros. Gracias por este espacio, Señor. Estamos muy agradecidos y te alabamos. Nos unimos a este Salmo 146. Alabaré a Jehová mientras viva. Gracias, Señor. Te damos gracias por la bendición de que eres nuestro Dios, un Dios poderoso, pero también gracias, Cristo, porque eres nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros para consolarnos. Muchas gracias, Señor. Bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga.